Fox Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. En este día miércoles que amanecemos dándole gracias al Señor por este nuevo día que nos ha regalado. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos que nos sintonizan en cada uno de los lugares del norte de Santander hasta donde llega esta frecuencia de la esperanza y de la paz. Invitemos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana también, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que ilumine todo nuestro ser para oír esta palabra, entenderla, comprenderla y bajarla a nuestra vida para que ella haga la obra en cada uno de nosotros y así podamos en este día vivir la experiencia de los hijos de Dios. Vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio que se ha tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó en tierra entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra que hemos oído, que nos regala el Evangelio de San Marcos, nos va mostrando cómo Jesús siembra la semilla de la palabra en cada uno de nuestros corazones. Todos los días Jesús sigue sembrando la semilla cuando nos acercamos al templo, a la Eucaristía, cuando escuchamos la proclamación de la palabra de Dios, cuando nos acercamos a contemplarlo a Jesús
presente en el sagrario. Jesús sigue predicando todos los días a través de la iglesia, a través de los agentes pastorales, de cada uno de ustedes, queridos hermanos laicos, que en los lugares donde se encuentran van cumpliendo con esa voluntad de Dios de ser misioneros del Evangelio de Jesucristo. Pero no todos aceptan esa palabra. No todos están dispuestos a dejarse convertir por ese llamado que Jesús nos sigue haciendo hoy a cada uno de nosotros. Y Jesús hoy nos habla de diferentes maneras para que nosotros podamos percibir ese mensaje que Él nos quiere regalar todos los días a la escucha de la palabra de Dios. Que hoy usted pueda abrir también su corazón para poder aceptar cuál es la misión a la cual usted, el Señor, le llama en este día. A ser catequista, sembrar esa semilla en el corazón de los niños, a preparar a los jóvenes para recibir un sacramento de la confirmación, al dar una charla a las parejas, al dirigir la palabra a un grupo de personas que se le encomienda darle ese mensaje, la palabra de Dios. Usted como patrón, ir a darle esa palabra a sus obreros, a sus empleados. Usted como empleado, ir también a evangelizarse unos a otros. Cada uno en su lugar debe cumplir esa misión de Jesucristo, de sembrar esa semilla. Usted como padre o madre de familia, está en el deber de sembrar esa palabra en el corazón de sus hijos, con su buen ejemplo, con su testimonio de vida, transmitiendo esos valores, los principios que ha recibido de nuestros antepasados. Todos estamos llamados a unirnos, a ser sembradores de esa palabra que el Señor nos sigue regalando hoy a cada uno de nosotros. Y en el plan global que la diócesis de Cúcuta nos va presentando, todos estamos llamados a abrirnos a esa acción del Espíritu de Dios para dar una respuesta al seguimiento de Jesucristo, para ir a adorarlo, para ir a contemplarlo, para ir a comunicarlo y a enseñarlo a los demás. Cada uno desde su lugar donde se encuentra, órele a Dios, como el eco que hace usted esta palabra que hemos oído. Dígale al Señor qué es lo que usted necesita hoy vencer y superar para convertirse en sembrador de esa palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesita que Jesús hoy inyecte en su vida, en su corazón, para usted ser un buen terreno que pueda dejar que esa palabra, esa semilla que se siembra, eche raíces profundas, crezca, dé frutos abundantes y así muchos lleguen también a beneficiarse de ese fruto de su vida como un buen hombre, como un buen cristiano y como un buen ciudadano? Que el Señor y la Virgen María les acompañen este día, les conceda la gracia de vivir siempre unidos a Dios y siendo cristianos orantes, permanezcamos unidos a ese tronco que es Jesucristo, para que seamos ramas de ese tronco y demos semillas abundantes, para que muchos puedan también cobijarse de su sombra. Que el Señor y la Virgen María los acompañe, los guarde, los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.